Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sobre todos ustedes. Marhaban y bienvenidos a una nueva sesión de vuestro programa Iqra con nosotros. Iqra con nosotros es una cita semanal con los libros y la cultura en general. Es un espacio donde viajamos todos juntos en el mundo de las ideas sin movernos de sitio. Hoy hablaremos de un libro que lo tengo, la verdad, un cariño muy especial. La verdad son dos libros en uno. Un libro que ha sido escrito hace siete siglos, el segundo ha sido escrito un siglo después. ¿Queréis conocer a su autor? Bien dicho, a sus dos autores. ¿Queréis conocer a este gran y clásico libro? Pues quédense con nosotros. Empieza Iqra con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Nuestro libro se llama Compendio de Conocimiento y Sabiduría, escrito por el gran imam Ibn Rajab al-Hanbali. Realmente es un comentario, es una explicación del famoso libro del imam Nawawi, Los 40 Hadices, que es conocido como los 40 Nawawiyah. El imam al-Nawawi, que es ya súper famoso, se llamaba Abu Zakaria Muhyiddin ibn Sharaf al-Nawawi, popularmente conocido como el Nawawi o el Imam Nawawi. Es, junto con el Imam al-Rafi'i, son las dos referencias principales de la escuela Shafi'i en jurisprudencia islámica. Imam Nawawi nació en el año 631 de la Égira, unos 1233 después de Cristo, la paz sea con él, en el pueblo de Nawa, al sur de Damasco, la Siria actual. Viniendo del pueblo Nawa, se le conoce como el Imam al-Nawawi. El Imam Nawawi tenía una sed inagotable para el conocimiento. Solía leer diariamente 12 lecciones y escribir explicación y comentario de cada lección, y también hizo importantes adiciones. Cualquiera que sea el libro que leyó, dejó las notas marginales y explicaciones sobre ese libro. Durante su vida muy corta, vivió solamente 45 años y escribió muchos libros sobre estudios islámicos y otros temas. Las obras más conocidas del Imam Nawawi es su comentario de Sahih Muslim, Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim, haciendo uso de otros antes que él en la hora de explicar, pero solamente se conoce a esta explicación, a este comentario, y se ha hecho famosísimo. El Imam al-Nawawi, también conocido por su gran libro Riyadus Salihin, traducido al castellano por nuestro hermano Zakaria Massa, bajo el título El Jardín de los Justos, que es una colección de hadices sobre la ética, costumbres, conductas, es muy popular en el mundo musulmán. También conocido por el libro que vamos a tratar hoy, Los 40 Hadices, que es una recopilación de las tradiciones, hadices principales, una recopilación de 40, exactamente de 42 hadices de nuestro amado y querido mensajero profeta, la paz sea con él. Murió en su pueblo natal, Nawa, a una edad relativamente joven, a los 45 años, ya que nunca se casó. El imam Ibn Rajab, Abu Faraj Zainuddin Abdurrahman ibn Ahmad al-Baghdadi al-Hanbali, también conocido como Ibn Rajab, era un gran erudito musulmán. Imam Ibn Rajab nació en Bagdad en el año 1335, después del nacimiento de Cristo, la paz sea con él, equivalente al año 736 de la Égira. Su abuelo era un erudito con un enfoque en las ciencias del hadith. Su padre, también nacido en Bagdad, estudió con un número de eruditos. A la edad de 5 años, la familia de Ibn Rajab se trasladó a Damasco y luego viajó por todo el mundo islámico de la época, a Jerusalén, Bagdad, la Meca, y luego viajó a Egipto antes de regresar a Damasco. Algunos de sus maestros fueron el gran sabio Ibn Abdul Hadi, también el sabio Ibn al-Attar, el sabio Zainuddin al-Iraqi, pero el más destacado de sus maestros es el gran imam ulema erudito Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, discípulo de Shaykh al-Islam, el gran sabio Ibn Taymiyyah. Lo acompañó durante toda su vida.
hasta la muerte del imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Que Allah tenga misericordia de todos ellos. El imam Ibn Rajab ha sido nombrado juez en el año 771 de la Égira. También ha sido profesor en el centro de estudios, la escuela Al-Hanbaliyah. El comentario de Ibn Rajab de los 40 hadices del imam al-Nawawi, que se llama en árabe Jami' al-Ulum wal-Hikam, es nuestro libro de hoy. Es considerado el mejor comentario disponible. Cerca del final de su vida, el imam Ibn Rajab comenzó a componer un comentario sobre Sahih al-Bukhari, pero lamentablemente solo alcanzó el capítulo de los ritos fúnebres antes de morir. Él había nombrado su obra Fathul Bari y de lo que ha escrito el imam Ibn Rajab ha sido publicado en 7 volúmenes. Esto equivale a una sexta parte del libro del imam al-Bukhari, Sahih al-Jami'. 20 años después de su muerte, el imam Ibn Hajar al-Asqalani comenzó su comentario sobre Sahih al-Bukhari y le dio el mismo título en honor al gran imam Ibn Rajab. Es lo que es conocido hoy Fathul Bari, comentario y explicación del libro Sahih al-Bukhari, por el autor Ibn Hajar al-Asqalani en homenaje a nuestro gran imam Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab murió en la noche del lunes 4 de Ramadán en el año 795 de la Égira, equivalente al año 1393, a la edad de 59 años en Damasco, y fue enterrado en el cementerio Bab al-Saghir de dicha ciudad. Los libros de Ibn Rajab durante su vida ha escrito numerosas obras, unos 23, en varias disciplinas, entre ellas exégesis coránica, ciencias del hadith, jurisprudencia islámica, espiritualidad, entre otras. También un comentario del imam Tirmidhi, Jami' al-Tirmidhi. El compendio de conocimiento y sabiduría es una explicación de 50 hadices proféticos, entre los numerosos sabios del Islam que se esforzaron por reunir y registrar los ahadith que evidencian la elocuencia con la que Allah, glorificado sea, agració a su profeta. Se encuentra el gran imam Abu Bakr ibn Sunni, también otro imam, el juez Abu Abdullah al-Quda'i, y también el gran imam sabio Abu Amr ibn Salah. Este imam ibn Salah ha escrito un libro donde ha recopilado unos 26 ahadith, unos ahadith que tienen los fundamentos de la religión islámica. Después vino el imam al-Nawawi y agregó 16 hadices a los recopilados por el imam ibn Salah. En total reunió un número de 42 ahadith en un libro al que ha sido titulado Los 40, que es el conocido por el nombre de los 40 ahadith nawawiyah. Ha sido considerado el más importante por varios sabios. Es una obra altamente conocida. Estos hadices compilados por el imam Nawawi tienen una gran importancia dentro del Islam, pues a pesar de sus pocas palabras, poseen un contenido muy valioso para los musulmanes. Cada uno de ellos constituye en sí mismo una regla y un principio fundamental del Islam. Es por ello que se considera que quien los memoriza, comprende su significado y obra en consecuencia, alcanza un grado de conocimiento importante de la religión islámica. Todos los musulmanes le han atribuido gran importancia a su enseñanza y en consecuencia han sido transmitidos en las escuelas y mezquitas en todas las épocas. El imam Ibn Rajab en este libro agregó más a los ahadith compilados por el imam al-Nawawi, otros que calificó también como fundamentales dentro de los principios del Islam, llegando a reunir un total de 50 ahadith y brinda una explicación sencilla, concisa y valiosa del contenido de las palabras del profeta Muhammad, la paz sea con él, respaldando sus puntos de vista en muchas ocasiones con pruebas coránicas, citando versículos del sagrado libro de Allah, glorificado sea.
A petición constante de un grupo de estudiantes de conocimiento y religión islámica, se dispuso a redactar un libro que encerra las explicaciones que van de estos ahadices. El imam Ibn Rajab hizo una oración del consejo, Salat al-Istikhara, y así pues tenemos este gran libro, Compendio del Conocimiento y Sabiduría. Él decía en su introducción, Imam Ibn Rajab decía lo siguiente: mi intención es explicar las palabras proféticas que se hallan en estos hadices. También ofrezco información sobre el hadith y su narración para permitir al lector tener una idea de cuán auténtica, fuerte o débil es. Además, mencionó otros hadices del mismo significado si los hay. Y recalco si se trata del único hadith confiable o si por el contrario no existe narración auténtica sobre un asunto en particular. Y ahora para hablarnos de este libro tan importante, Jami' al-Ulum wal-Hikam, el compendio de conocimiento y sabiduría, tengo el honor, el placer de tener con nosotros a mi hermano, amigo y compañero Mohammed Said Al-Ilish. Mohammed Said Al-Ilish es licenciado en Ciencias Islámicas y la Sharia Islámica, también es licenciado en las Ciencias y Lecturas, recitación del Corán, ha ejercido de imam, también es habitual en nuestros programas de Televisión Córdoba. Mohammed Said Al-Ilish, assalamu alaikum. Alaikum salam wa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Barakallahu fi. Para mí es un orgullo tenerte con nosotros hoy en el programa de Iqra con nosotros. El placer es mío y muchas gracias por la invitación. La sunna, se habla mucho de la sunna, el hadith. ¿Qué estatus tiene la sunna en el Islam? Hay mucha gente que dice que el Corán pues contiene todo. La palabra de Allah es suficiente. ¿Por qué tenemos que acudir a la sunna? Convendría igual pues hacer una pequeña, digamos, definición de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tradición profética, según qué, digamos, especialidad, según qué campo, ¿no?, de estudio estamos hablando, tiene una definición, pero en general es el patrimonio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su vida resumida en sus hechos, dichos y decisiones, aprobaciones y los sucesos de su vida. Pero cada, digamos, especialidad, cada campo, cada grupo de sabios, cada grupo de eruditos ha tratado con la sunna desde una perspectiva que les interesa, sobre todo cuando hablamos de la legislación. Hablar de las sunnas en el Corán es, digamos, inhabilitar a la jurisprudencia islámica. Hablar de Corán sin sunna, lo mismo. La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la segunda fuente de legislación, masdar tashri', masadir sharia, las fuentes de legislación son varias, como sabemos, y las dos principales, que son la madre de todas las otras fuentes, es la sunna del profeta y el Corán. En el Corán hay contextos generales, hay contextos amplios, hay contextos no determinados y no definidos, y viene la sunna a materializar, a ejemplificar, a dar explicaciones a cuestiones genéricas en el Sagrado Corán. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía en un hadith: utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Allah subhanahu wa ta'ala me concedió el Corán y algo junto a él, que se refiere a su tradición profética. Allah en el Sagrado Corán dice: wa ma yantiqu 'anil hawa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no habla de sí mismo y no habla de su instinto y no habla de su propio, digamos, gana y pensamiento, sino es revelación, todo lo que dicta, todo lo que aprueba, sobre todo en el campo de la legislación, ¿no?, como ser humano. También nos dice Allah en el Sagrado Corán: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tomad lo que os ordena el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y evitar lo que os prohíbe. Y muchísimos contextos generales en el Sagrado Corán, sin la sunna no podemos entenderlos. Tenemos en el Corán una orden explícita de establecer la oración. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. ¿Cómo hay que establecer esa oración? Volvemos a la sunna, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: Sallu kama ra'aytumuni usalli, rezad tal y como me habéis visto a mí. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice entregar el azaque. ¿Cuáles son los tipos que hay que sacar de ellos el azaque? ¿Cuál es el porcentaje en cada uno? ¿A quién hay que dárselo? ¿En qué tiempo? Etcétera. Todo eso nos lo explica sunna. Aquellas personas que llaman a inhabilitar la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realmente lo que pretenden es destruir la jurisprudencia islámica. Sin la sunna no podemos hablar del Sagrado Corán, porque va siempre de la mano
van siempre de la mano los dos. Y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nosotros los musulmanes, aparte de ser una fuente de legislación, es el patrimonio de nuestro ejemplar a seguir, que es nuestro qudwa, ¿no? Nuestra uswa hasana, que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No podemos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala sino a través de la adoración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No podemos entender el Corán sino a través del entendimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquellos que han sido denominados como los coránicos, ¿no? Sí, el Coraniyun o incluso el Hadathiyun, etcétera, una tendencia, una ideología, una escuela filosófica, una escuela incluso de ciencias islámicas que están llamando a basarse simplemente sobre el Corán, dando a entender, digamos, o poniendo en cuestión el patrimonio profético, hacen dudar sobre, digamos, la autenticidad de las narraciones que tenemos hoy en día entre manos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero gracias a Dios cuando nos remitimos a las ciencias del hadith encontramos que nuestros sabios han establecido unos mecanismos bien definidos, bien estructurados que nos aportan, digamos, la categoría y el juicio sobre una narración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teniendo en cuenta la cadena de transmisión, los hombres que incluye esa cadena de transmisión, el significado, y tenemos obras, alhamdulillah, de hadithes, de manera que hoy en día yo sé perfectamente si ese dicho lo ha pronunciado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si ese hecho lo ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con toda la certeza del mundo. Por lo tanto, generar un debate en torno a una fuente tan importante en toda la legislación islámica, yo creo que no es modernizar las ciencias islámicas, sino yo creo que el objetivo es destruir toda la estructura de la jurisprudencia islámica. Sí, esto me iba a preguntarte la siguiente pregunta. Hay ciertos jóvenes ahora, he notado una cierta tendencia, que dicen que el Islam es el Kitab wa Sunna, el libro de Allah y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿todo el mundo puede acceder directamente al Kitab, al libro de Allah y la Sunna del profeta, sin tener en cuenta las explicaciones, los comentarios de nuestros sabios? En el caso que ha hecho el libro el compendio de Ibn Rajab, explicando los hadiths del Imam Nawawi, estos 40 hadiths. En absoluto podemos adentrarnos así de manera, digamos, desestructurada, de manera no organizada en las ciencias islámicas sin tener las herramientas pertinentes, ¿no? Para estudiar el Corán debes de manejar ciertas herramientas. Es un lenguaje elocuente, es un lenguaje basado sobre un estilo de la lengua árabe determinado. Tienes que manejar la lengua árabe, tienes que manejar los mecanismos de la exégesis, los fundamentos de la exégesis, la interpretación, las reglas que han establecido nuestros sabios, luego las diferentes opiniones, interpretaciones y narraciones. En el caso de la Sunna lo mismo. Cuando hablamos de las fuentes de legislación no se limitan solamente al Kitab y Sunna, tenemos la analogía, tenemos el consenso y tenemos otras más que según cada escuela jurídica se han establecido unas o otras. Hay mecanismos, cada ciencia tiene sus herramientas y tiene sus bases y tiene su parte, digamos, estructural. Tenemos los fundamentos del derecho islámico, usul al-fiqh, tenemos usul al-tafsir, los fundamentos de la exégesis, tenemos mustalah al-hadith o usul al-hadith, los fundamentos de la ciencia del hadith, tenemos ulum al-Qur'an, las ciencias del Sagrado Corán, que incluye muchísimas técnicas, asbab al-nuzul, las causas de la revelación, al-nasikh wal-mansukh, el abrogante y el abrogado, al-makki, el madani, al-qira'at, las versiones coránicas, Tarikh al-Nuzul, la historia, ¿no?, de la revelación del Sagrado Corán y la historia de la recuperación del Sagrado Corán, y entre otras técnicas. La técnica o la especialidad de los derechos, los fundamentos del derecho islámico, lo mismo. Luego, la herramienta de la lengua árabe para poder interpretar. Y luego tener el patrimonio de toda digamos, la generación de los sahaba y luego nuestros ancestros justos, el salaf al-salih, y luego las grandes escuelas jurídicas. Al margen de todo esto no se puede interpretar el Islam, y cualquier joven que se quiera acercar al conocimiento, si no entra por la misma puerta que han establecido y seguir el mismo camino que han marcado nuestros sabios, yo creo que caemos en la desviación seguramente. Pues Mohamed Said, muchísimas gracias. La verdad nos has enriquecido. Barakallahu fi, que Allah te bendiga. Espero que estos consejos sirvan para nuestra juventud. Y hasta aquí hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias y hasta el próximo Iqra.